Buenas tardes, amigas y amigos. Vamos a tener una entrevista más, muy interesante, por cierto, con el doctor Aníbal Aglioso, que está por conectarse. El doctor Aníbal Aglioso es especialista en cirugía laparoscópica, cirugía de mínima invasión, que es un tema muy interesante y que seguramente les encantará, ¿sí? Mientras tanto, permítanme comentarles de la plataforma educativa Segunda Opinión, una plataforma educativa internacional dedicada, enfocada a la salud integral de la mujer, salud física, espiritual, mental, en todas las esferas, en todas las índoles, ¿sí? Esta plataforma está, ahí el doctor no se puede unir, esperemos que ahora pueda hacerlo, permítanme un momento. Esta plataforma educativa internacional cuenta con la colaboración de un grupo muy importante, muy valioso de especialistas, principalmente en ginecología y obstetricia. Hola Aníbal, buenas tardes. Todo muy bien por dicha. Hola, ¿Y ¿cómo tú? anda Víctor? Buenas tardes. Qué bueno. Hermoso, hermoso. Un gusto estar con ustedes Al y contrario, muchas gracias por muchísimas la gracias a invitación. ti por aceptarla. Estaba comentándole a las amigas, amigos que nos están viendo y que nos verán en los próximos días, que esta plataforma educativa internacional cuenta con un grupo muy valioso de especialistas como tú en ginecología y obstetricia, en cirugía laparoscópica, en partos humanizados, lactancia materna, anticoncepción, climaterio, menopausia, endometriosis, esterilidad, reproducción asistida, y también un grupo muy valioso de especialistas en otras áreas como son nutrición, psicología, también puericultura y otros grupos más de personas que están muy enfocadas en el tema físico y en el tema espiritual. Son instructores de yoga, instructores de pilates, meditación, aquapilates. Todo esto enfocado en que la mujer pueda gozar de una salud integral que le dé el nivel de beneficios, de bienestar que ella se merece. Exacto. Cuéntanos, Aníbal, ¿dónde estás tú? ¿Dónde vives? Bueno, yo vivo en San Juan, Argentina. Es una provincia de 800.000 habitantes. Trabajo en un centro de alta complejidad, el Hospital Descentralizado Público Guillermo Rawson, que es uno de los centros más reconocidos en el país, en Argentina. Es un centro de derivación de patologías complejas, no solo de la provincia, sino de otras provincias aledañas, de Mira. La Rioja, San Luis, Mendoza, otras provincias. También recibimos, más en este contexto de la pandemia, pacientes muchas veces del extranjero, de Chile sobre todo, que quedamos cerca. Y bueno, de alguna manera hacemos cirugía endoscópica, no solo ambulatorial, sino con internación. Patología muy compleja, patología oncológica, endometriosis profunda, eh, patología que requiere un Mira, equipo qué interdisciplinario. interesante, de verdad, Aníbal, qué grupo tan importante de enfermedades que se pueden ahora tratar mediante esta especialidad, mediante esta disciplina, que es bastante nueva, por cierto. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la cirugía laparoscópica, cirugía endoscópica, cirugía de mínima invasión y cuánto tiempo tiene que tú la practicas y cuánto tiempo es que la tenemos en el mundo? Bueno, ha habido una revolución en los últimos años. La mejoría en la tecnología hizo de que, bueno, obviamente los médicos fueran avanzando en la resolución de las patologías. En la década del 70-80 lo que era cirugía Sí. endoscópica era prácticamente diagnóstica, luego se convertía. Y bueno, hemos vivido esa transición. Yo estoy trabajando hace prácticamente 20 años en todo lo que es patología
ginecológica y hemos vivido una gran revolución tecnológica que nos ha permitido ir bajando las estadísticas de cirugías abiertas y hemos ido avanzando en cirugías muy complejas a través de pequeños orificios. En realidad, el límite y el énfasis al día de hoy está en el conocimiento y en el ser humano. Es muy importante realmente que el equipo de salud trabaje de manera mancomunada en un entrenamiento continuo para poder avanzar en la resolución de casos cotidianos que son cada vez más complejos, más en el contexto de esta pandemia, ¿no? Y bueno, de alguna manera la tecnología va avanzando, van apareciendo nuevos equipos, nueva tecnología y uno tiene que aprender todos los días, adaptarse a cada caso, a cada paciente. Cada paciente es un gran desafío, así que bueno, de alguna manera nos comprometemos con el paciente, tratamos de, como vos dices, de atenderlo como un ser humano integralmente, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que si bien la formación continua es importante, no tenemos que dejar de De lado acuerdo, la parte totalmente. humanitaria. Entonces, es muy importante también explicarle al paciente todos los detalles, ¿no? Nosotros tenemos el hábito en nuestro servicio de tenemos un consultorio prequirúrgico donde a los pacientes les explicamos su patología para que exista una aceptación de la dificultad y que de alguna manera el paciente tenga conciencia lo que padece. Segundo, le damos un consentimiento informado de cuáles son los pasos a seguir. Todo esto lo hacemos con mucho tiempo, trabajamos con un equipo interdisciplinario de nutricionistas, de psicólogos, y bueno, de alguna manera el paciente es examinado también por anestesia, por lo que es cardiólogos, todo, y una vez que están todos de acuerdo en que se realice la cirugía, bueno, de ahí hablamos de los riesgos, de lo que hay que abordar, y bueno, de cuál sería la estrategia quirúrgica. En este sentido ha cambiado mucho todo en los últimos años. Antiguamente se permitía al equipo médico ingresar al quirófano, ver qué aparecía y luego de ahí en más uno tomaba conducta con un paciente dormido, habitualmente anestesia general o sin posibilidades de chance de opción de discernir entre una conducta y otra. Al día de hoy, con el avance, gracias a Dios, del diagnóstico por imagen y el avance de muchos colegas, habitualmente uno va con una estrategia muy clara de qué es lo que tiene el paciente, dónde está localizado, qué es lo que es necesario realizar y cómo. Entonces, el paciente también lúcido puede también acompañarnos en las decisiones tan difíciles que por ahí no son tan claras. Y bueno, y esto aliviana también la carga del cirujano a la hora de discernir una conducta u otra. Entonces, lo que estamos nosotros viviendo al día de hoy es que, bueno, ya realmente sabemos qué equipamiento tenemos que utilizar, sabemos con qué colegas tenemos que contar, porque gran parte de las cirugías que afrontamos son muy complejas, muchas veces son muchas horas, es un gran desgaste, y muchas veces, como la cirugía de trasplante o otras cirugías, hace falta varios equipos, ¿no? Que estén bien comunicados y que trabajen Sí, de acuerdo con una también. secuencia lógica, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es toda una logística muy compleja. Nuestro hospital tiene alta complejidad. Hay cirugías inclusive de trasplantes, cirugías cardiovasculares, hay intervencionismo vascular, ¿no? Entonces, muchas veces la secuencia es primero nosotros, segundo usted, Bien. tercero volvemos nosotros y así. Y trabajamos con grandes resultados, Pues logrando sí, cosas Aníbal, todo lo que me cuentas increíbles. se escucha increíble. Una felicitación por todo ese trabajo. Y nuestra audiencia, pues me imagino que de repente dirá de qué están hablando. Ahorita yo quisiera que nos ayudes a poner esas escenas, que podamos visualizarlas lo mejor posible. Y te complemento algo de lo que platicabas ahora del tiempo y de la historia.
En 1985-88 aproximadamente teníamos la paroscopía en el hospital y lo único que hacíamos era meter un tubito, alcanzar a ver qué había dentro de la pelvis y poder definir si había un quiste. Los ultrasonidos eran muy rudimentarios, saber si había un mioma, saber si había endometriosis y sacar el tubito porque no podíamos hacer nada más, aunque oíamos que había un loco por allá en Alemania, un doctor Kurt Sem, que andaba haciendo cosas raras ahí, cosas desproporcionadas para el momento, para la época, un visionario. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la cirugía laparoscópica que realizas con más frecuencia? Bueno, al día de hoy, nosotros en realidad somos un centro de derivación, tenemos mucha patología compleja, vamos desde una ligadura de trompa hasta cirugías oncológicas y cirugías de endometriosis profunda. La realidad es que la cirugía laparoscópica al día de hoy no tiene límites, consiste en visualizar, como vos bien decís, por vía óptica y endoscópica, uno ingresa habitualmente por ombligo, una pequeña ¿De qué camilla, tamaño ¿no? haces de qué Uno tamaño hace haces la una buena incisión, Aníbal? semiología de la pelvis. Bien, habitualmente son 5 o 10 milímetros. Uno ingresa por el ombligo, distiende con un gas Sí. en la cavidad abdominal y pelviana y uno visualiza, hace una semiología, uno realmente confirma lo que uno pensaba o uno confirma el estado de los órganos internos, ¿no? Del abdomen, de la pelvis. Lo primero que uno busca es reconocer la anatomía normal. Y si esta anatomía está distorsionada, que es muy común al día de hoy, porque muchas pacientes tienen cirugía previa, tienen eh, cesáreas anteriores, tienen cirugías de apéndice, tienen otras cirugías previas. Bueno, muchas veces si uno encuentra adherencias o uno encuentra dificultades, lo primero que uno trata de hacer es restablecer la anatomía normal. ¿Para qué? Para reconocer las estructuras que nos sirven a nosotros de guía De para no acuerdo. dañarlas. Ahora, perdón, No exactamente, lo hacer primero es daño. no hacer daño. ¿Qué tan bien se alcanza a ver con estos equipos? Porque hablamos de un instrumento muy pequeñito, de un diámetro muy pequeño. Bueno, eso es una de los avances. Realmente con cirugía laparoscópica logramos ver ciertos espacios que a cielo abierto no se logran ver. Y están magnificados y así, al día de hoy utilizamos cámaras de alta definición, 3D, y bueno, de alguna manera son hasta cirugías de pequeños espacios. De hecho, hubo una revolución conceptual anatómica. Los libros de anatomía con los cuales yo estudié han tenido que ser modificados, porque la cirugía laparoscópica empezó a describir espacios, reparos anatómicos y una anatomía totalmente diferente, ¿no? Al día de hoy los libros de anatomía con los cuales están estudiando los futuros colegas son con imágenes de cirugía laparoscópica. Es increíble. Y hay inclusive, bueno, descripciones a través de videos. Entonces, el aprendizaje, inclusive de nuestros residentes, en nuestro servicio tenemos una residencia nacional hace muchos años, entonces es totalmente diferente. El abordaje es de pequeños espacios, uno claramente puede, inclusive cuando está haciendo la cirugía, describirles a ellos lo que tenemos que encontrar y bueno, y vamos en la búsqueda de eso y hasta que realmente no lo encontramos no avanzamos. Uno de los limitantes es De que acuerdo. si uno no ve, uno no puede avanzar. Entonces, es muy importante realmente el entrenamiento continuo en la búsqueda de esos reparos anatómicos para poder Sí, avanzar con muy la estrategia interesante. de También cirugía. tenemos que conocer muy bien la anatomía, es la base de la cirugía, para poder identificar lo normal, lo anormal, dónde avanzar, dónde no podemos avanzar. Ahora, hablando específicamente de algunas cirugías, si te parece, podríamos empezar por el ovario. ¿Qué tipo de cirugías haces en ovario? ¿Son quistes? ¿De qué tipo de quistes? ¿De qué tamaño puedes tú manejar un quiste? Sí, la cirugía anexial es una de las cirugías más frecuentes. Vamos desde la patología benigna
hasta la patología oncológica y hasta una patología que es la endometriosis, que si bien es una patología benigna, muchas veces se comporta como una patología inflamatoria e invasiva de otros órganos. Entonces, se estima que hay un 10% de la población mundial que puede llegar a padecer endometriosis, y esto es una enfermedad que realmente debe ser abordada por especialistas y por equipos realmente entrenados, porque es una patología que distorsiona la anatomía, y si uno realmente no tiene un gran entrenamiento y un gran equipo, realmente la posibilidad de que esa paciente sea Sí. intervenida varias veces es elevada. En cuanto a los límites, no, hemos operado pacientes con quistes anexiales pequeños hasta pacientes que tienen 20, 30 centímetros, un quiste anexial grande, ¿no? Porque, bueno, realmente al día de hoy hay una serie de marcadores tumorales y hay la resonancia y otros estudios de imágenes nos ayudan a sospechar si realmente se trata de una patología benigna o maligna. Entonces, si la patología es benigna, bueno, y el quiste es grande, muchas veces uno puede hasta drenarlo y ser conservador. Esto es un gran cambio con respecto a lo que se hacía antes. Antes Grandes se incisiones, decía que claro. grandes cirujanos eran grandes incisiones, y al día de hoy muchas veces tenemos pacientes de 15 años con, por ejemplo, cistoadenomas benignos o patología benigna, es decir, quistes totalmente benignos pero muy grandes, y a través de pequeñas incisiones, 3 ¿Y incisiones cómo de lo 5 resuelves? milímetros, podemos por ahí ¿Cómo lo resolver su resuelves en una patología, incisión y la así, un paciente quiste así? en pocas horas por ahí. Exacto. Entonces, esto nos lleva muchas veces a bajar las estadísticas de dolor, de requerimiento de analgésicos, bajamos los márgenes de infecciones, bajamos realmente mucho Esa es los otra márgenes de pregunta complicación. también, Aníbal. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de cirugía endoscópica, laparoscópica en general? Bien, son muchísimas las ventajas. Realmente es un gran esfuerzo, requiere un entrenamiento continuo, eh, pero realmente nuestras pacientes habitualmente tienen, bueno, tienen una breve estadía, ¿no? El giro de cama de nuestro servicio es habitualmente 1.5, 2, o sea que prácticamente la paciente en el día o a lo sumo en un día, por más compleja que sea su patología, muchas veces egresa a la casa, ¿no? Hay excepciones, como todo, pero en general tenemos pacientes que hasta una histerectomía laparoscópica, bueno, tenemos un giro de cama de un día. Fantástico. Entonces, realmente hemos bajado mucho los tiempos. Eso depende mucho también del entrenamiento de todo el equipo, y es tan importante la persona que higieniza un quirófano como el equipo que va a operar la paciente, como el servicio de enfermería, ¿no? Que es un servicio totalmente entrenado, con una actitud proactiva, es decir, de alguna manera lo que uno busca es que el paciente rápidamente no tenga dolor, que el paciente tome líquido, que el paciente se movilice y que, bueno, que rápidamente egrese para bajar los riesgos inclusive de infecciones intrahospitalarias o Una bacteriarias. duda, un temor que se tenía al principio, Aníbal, era el hecho de que a través de estas muy pequeñas incisiones se pudiera hacer esta cirugía con precisión, sin problemas, sin complicaciones. ¿Cómo lo observas tú actualmente? ¿Qué tanto riesgo o complicaciones existen comparando la cirugía convencional con la cirugía laparoscópica? Bueno, esto hay que realmente aclararlo. Es muy importante el entrenamiento continuo, la formación. Yo he tenido grandes profesores, muy humildes, mientras más grandes, más humildes son, y bueno, siempre nos han enseñado sus complicaciones para que nosotros no las vivamos, ¿no? Cuando uno comienza la curva de formación y aprendizaje, por ejemplo, de una lesión ureteral o de algunas lesiones que están previstas que pueden llegar a suceder, por ahí el margen de complicaciones es de un 5%. Y cuando uno avanza en la curva de formación a lo largo de los años, claramente el margen de complicaciones va disminuyendo hasta muchas veces, no digo nulo, pero
realmente a un 0,2, 0,3, 0,4%. Entonces, realmente es muy importante que el personal que elija, el equipo de salud que elija avanzar esto que es apasionante, que es una filosofía de vida, porque realmente hay que trabajar intensamente y de manera cotidiana. Es muy, muy importante. Mientras más entrenamiento uno tiene, Excelente, más Aníbal. seguro el Entonces, ahí equipo yo es. quisiera compartirle a nuestra audiencia un pequeño mensaje, si me lo permites, en el momento que requieran una cirugía laparoscópica o que la deseen hacer de esa manera, no de la manera convencional, buscar equipo con experiencia, un equipo que tenga una formación firme, sólida, de largo plazo, porque pues actualmente ya no todos los ginecólogos tenemos la preparación en todas las áreas. Ahora hay especialidades de las especialidades y la cirugía laparoscópica es una subespecialidad que requiere un entrenamiento muy, muy dedicado, muy especializado y de largo plazo. ¿Sí? Exacto, ese es el concepto y la realidad es que requiere un equipo entrenado y también instrumental adecuado, una gran inversión y un gran compromiso a largo plazo. Realmente al día de hoy no es lo mismo ingresar con equipos con mala visión, equipos que realmente elevan el riesgo, ¿no?, de coagulación, de corte, de toda una serie de cosas, que equipos nuevos que tienen toda una serie de dispositivos de seguridad. Entonces, es muy importante también la complejidad del equipamiento que uno dispone y la complejidad del lugar, porque la cirugía laparoscópica se hace con anestesia general, desde el vamos. Entonces, requiere un centro que tenga un bagaje importante. Si surgen, lo más importante es que si surgen complicaciones, que sean advertidas cuanto antes y que el equipo Resolverlas. las reconozca y pueda actuar oportunamente, para que ese paciente realmente De acuerdo. Ahora, reciba lo si te mejor. parece, podríamos platicar, habíamos comentado brevemente de las cirugías de ovario, de los quistes benignos o malignos. Otra cirugía que supongo es muy socorrida es el extirpar el útero, quitar el útero. ¿En qué casos haces esto? ¿Cómo lo haces? Bien, lo más frecuente que vemos en la histerectomía es la paciente que tiene miomas o fibromas, esa paciente que tiene alrededor de 35, 40 años, mucho sangrado, ya los tratamientos médicos fracasan y muchas veces tienen anemia, riesgo de transfusión y bueno, llegan a esa histerectomía para de alguna manera tener buena calidad de vida. Esa es la posición más común que vemos. La histerectomía al día de hoy es una cirugía sistemática, muy reglada, que tiene 10 pasos y que nosotros realmente la hacemos al día de hoy con médicos residentes. Podemos a través de 3 incisiones de 5 milímetros y uno de 10 extraer habitualmente ese útero por vía vaginal. Entonces esa paciente con pequeñas incisiones y una rápida recuperación Muy puede bien. llegar a tener Entonces, muy buena calidad de una vida. parte de la cirugía se hace Eh, por vía abdominal con estas 3 incisiones, 3 tubitos, y la parte final, extraer el útero, lo haces por vía vaginal. Claro, la extracción del útero se extrae por vía vaginal, pero la sutura de la cúpula, en la década del 70, 80, 90, la sutura de la cúpula se hacía por vía vaginal. Después, los cirujanos fuimos avanzando en lo que es entrenamiento de nudos y suturas. Y bueno, al día de hoy la sutura de la cúpula la hacemos bajo visión directa y por vía laparoscópica. Y utilizamos inclusive hilos que facilitan a que no se formen hematomas, a que no sangre, a que no se complique la cúpula, porque una de las complicaciones era eso, es que realmente, bueno, muchas veces el canal vaginal era estrecho, no se veía bien, bueno, y los pacientes hacían complicaciones de la cúpula teniendo en cuenta que la vagina por ahí es un medio contaminado, entonces, bueno, se veía eso. Al día de hoy lo hacemos todo por vía laparoscópica, únicamente por vía vaginal sacamos la pieza y después continuamos, colocamos un oclusor, un occluder por vía vaginal, y seguimos la cirugía por vía laparoscópica. Y al final de la cirugía, inclusive revisamos toda la anatomía, evaluamos que esa paciente no sangre por ningún lado
por vía laparoscópica, porque la visión laparoscópica es Mira, muy superior, nos da mucho más una tranquilidad. pregunta, bueno, perdón, déjame invitar a nuestras amigas, amigos que nos están escuchando a hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, si tienen alguna experiencia al respecto, también sería muy valioso. Y preguntarte, Aníbal, ahora que estamos platicando de cirugía de mínima invasión, cirugía laparoscópica, hablabas de nudos. ¿Cómo haces un nudo si no puedes meter la mano en el abdomen, no puedes meter un dedo en el abdomen? ¿Cómo hacer nudos? Bueno, hay cursos al día de hoy a nivel internacional, realmente hace falta un entrenamiento continuo, de alguna manera a través de pequeñas incisiones, hay técnicas para realizar nudos intra y extracorpóreos, es decir, uno puede realizar nudos dentro del vientre del paciente o puedes realizarlos afuera del paciente y deslizarlos hacia la cavidad. Es más, ha habido un avance en la tecnología de los hilos. Al día de hoy existe una sutura que se llama sutura barbada, barb suture, que permite inclusive que se suture una paciente sin nudo. El nudo se va atascando muchas veces en la cúpula o en otros sectores y de alguna manera eso baja el margen de deslizamiento y de que el nudo se afloje o que, bueno, que sucedan todas esas cosas que uno veía antes, ¿no? Así que eso también ha bajado el riesgo de hematoma. Entonces, en esta cirugía, en la histerectomía o en otras cirugías, por ejemplo, en las miomectomías, donde era extraer los fibromas del útero, que son cirugías que tienen más riesgo de sangrado, uno utiliza ciertas suturas especiales, ¿no? Que nos facilitan a que esas pacientes tengan menos riesgo de sangrado, menos riesgo de transfusión y la recuperación de la Excelente, paciente Aníbal. sea óptima. Ahora, hablando de la paciente, ¿hay alguna paciente que sea mejor candidata que otra para este tipo de cirugía laparoscópica o alguna paciente que incluso tú le digas, lo siento mucho, pero no podemos hacer una cirugía laparoscópica en usted? Bien, a ver, eso es muy importante realmente remarcarlo. Eh, Habitualmente la paciente de cirugía laparoscópica está en una posición, o sea, de alguna manera en Trendelenburg, o sea, que es con la cabecita hacia abajo y acostada y bajo anestesia general. Mientras más índice de masa corporal, es decir, más obesidad tenga el paciente, más difícil de alguna manera es la anestesia de ese paciente, el soporte del anestesista. En realidad nosotros operamos pacientes al día de hoy, inclusive la cirugía bariátrica, la cirugía para reducción de peso se hace por vía laparoscópica. Simplemente requiere entrenamiento de todo un equipo, inclusive de anestesia, se requiere instrumental especial y bueno, de alguna manera uno atraviesa la pared abdominal y pelviana y uno opera de la misma manera. Pero la realidad es que los riesgos de un paciente obeso, la distribución de las drogas y toda una serie de eventos son más elevados. Entonces, lo que se llama el performance status, que es el momento o el estado de ese paciente a la hora del encuentro de la cirugía, mientras menor peso tenga o más equilibrado sea en cuanto a su estatura, menor el riesgo es, ¿no? Menor riesgo de trombosis y de toda una serie de patologías. Entonces, siempre le pedimos a los pacientes que, bueno, que por ejemplo, si son fumadores, dejen de fumar, que de alguna manera lleguen al encuentro de esa cirugía de la mejor manera. Trabajamos con nutricionistas y con todo un equipo y, bueno, Perfecto. y Ahora tratamos de evitar los continuamos con ese riesgos. tema, Aníbal, pero quiero aquí tomar el comentario de Susana Páez. Muchísimas gracias, Susana, por este comentario tan valioso. Nos dice, el doctor Aglioso me extrajo un mioma de 700 gramos. 700 gramos es una bola muy grande, preservando mi útero, que ese es un punto también muy valioso que quisiera que tocáramos. Y hoy tengo una hermosa nena de 7 años. Felicitaciones, Susana, y felicitaciones a ti también, Aníbal, por este logro, esta manera tan valiosa de poder apoyar a la mujer. Bueno, muchas gracias a ella por participar. La realidad es una sorpresa, no la convoqué. Pero la realidad es que sí, es que muchas veces vemos esas pacientes que nos hacen segunda opinión o interconsulta
son pacientes que tienen en realidad un útero tan distorsionado que son Que mejor úteros quitarlo. que por ahí muchos colegas Sí. piensan más en extraerlo que en conservarlos. Y bueno, realmente al día de hoy, con una buena estrategia, con buen diagnóstico por imagen, que nos diga realmente cuántos son, qué tamaño tienen, con qué precisión, dónde están localizados, qué tan cerca están de los elementos nobles como de las arterias uterinas, eh, y la resonancia, bueno, todos los estudios nos ayudan a crear una buena estrategia, a conservar muchas veces ese útero, y por ahí es la única posibilidad que tiene esa paciente para trascender en la vida. Entonces, creo que no tenemos que minimizar, ser empáticos, ponernos del lado de la paciente y tratar de hacer todo el esfuerzo, sabiendo que realmente son cirugías delicadas, que no son realmente para cualquier equipo, sino para un equipo entrenado, pero que siempre Perfecto. está la posibilidad. Ahora, preguntándote nuevamente acerca de pacientes que no son buenas candidatas para cirugía, pacientes que ya han tenido varias cirugías previas, ¿cómo abordas esto? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que siempre lo más importante es hablar de estadísticas, hablar de lo que nos enseñaron los profesores, de lo que han vivido y realmente explicarle a la paciente con mucha cautela cuál es la estrategia, cuáles son los riesgos. Habitualmente en cirugía laparoscópica, si bien estamos utilizando al día de hoy trócares ópticos que nos permiten inclusive ingresar bajo visión, el primer ingreso es un ingreso realmente que es más dificultoso, ¿no? Porque la paciente puede tener adherencias a la pared abdominal y, bueno, hay más riesgos de lesión, ¿no? De órganos vecinos. Una vez que uno ingresa, todo lo demás ya es bajo visión directa. Entonces, ahí uno baja mucho los riesgos. Entonces, hay varias estrategias para abordar la cavidad abdominal y pelviana. No siempre es el ombligo. Muchas veces utilizamos un punto que se llama punto de Palmer, que es un punto subcostal izquierdo, que suele ser libre y que suele ser un punto muy seguro para el abordaje de las pacientes que tienen, por ejemplo, incisiones medianas amplias, de 30, 40 centímetros. Hay pacientes que nos vienen con esos abdómenes complicados y, bueno, claramente de entrada esquivamos esa cicatriz porque el margen de adherencia de los órganos a esa cicatriz es muy elevado. Entonces, tratamos de ingresar y una vez que ingresamos, todo Sí, lo demás para lo las hacemos bajo personas que visión nos están directa. escuchando, al hablar de adherencias hablamos de tejidos que están pegados, pegados como si les hubieran puesto Pegado. cola loca, cianoacrilato, y que no los puedes despegar, y de tal manera que es muy difícil poder ver, poder tener acceso a algún sitio específico de la pelvis. Y eso complica muchísimo las cirugías. Así es. Otro detalle es que al día de hoy estamos haciendo cirugías ¿Cómo es eso? de prevención. O sea, muchas pacientes, por ejemplo, nos consultan por sangrado y tienen enfermedades precursoras. Un caso típico es la paciente que tiene pólipos o que tiene hiperplasia con atipía, es decir, engrosamiento de la capita más interna del útero con cambios. Esas pacientes van a presentar en los próximos años un cáncer endometrial y podemos hacer cirugías preventivas para que no lleguen a eso. También al día de hoy estamos haciendo lo que se llama la salpingectomía de oportunidad, que son todas esas pacientes que de alguna manera llegan a la consulta para ligarse porque ya tienen un deseo de fertilidad cumplido, ya no quieren más hijos, ya quieren al contrario cuidarse para no quedarse embarazada, y si realmente están cercanos a los 40 años, muchas veces les ofrecemos ¿Para qué? extraer las trompas de falopio y eso baja el Ah, riesgo de ok. que desarrollen un cáncer de ovario, que es una enfermedad realmente que a nivel mundial Sí, sí, es sí. difícil de prevenir. Habitualmente las pacientes consultan con una enfermedad ya avanzada Sí, y el definitivamente. El pronóstico es cáncer de horrible. ovario, cuando se detecta, generalmente, lamentablemente, lo detectamos de manera ya muy tardía, ya muy avanzada. Sí. Así es. En ovario nos pasa eso. Realmente por ahí vemos pacientes muy jóvenes y con una patología muy avanzada y nos da mucha tristeza de que esa paciente Sí. por ahí no haya tenido la oportunidad. Nos pasa es que
hay pacientes que se hacen una ecografía y bueno, realmente ningún estudio al día de hoy ha permitido predecir el riesgo de esa paciente. Inclusive, de alguna manera, nosotros hacemos estudios genéticos y consejería solo en pacientes con consejería y mutación de los BRCA. Hacemos cirugía preventiva directo, si no, bueno, de alguna manera invitamos a que las pacientes razonen en que está esta posibilidad, porque bueno, hace pocos años que realmente sabemos que el cáncer ovario proviene de trompas de falopio. Entonces, bueno, aprovechamos muchas veces esas pacientes que se quieren ligar y hacemos prevención. A fin de mes, en el Hospital Rawson, vamos a hacer inclusive una campaña vamos a hacer más de 30 cirugías en una semana para realmente cumplir con el deseo de regulación de la fertilidad de más de 30 pacientes, más allá de que es una cirugía que la incluimos dentro del plan ordinario semanal. Pero bueno, la realidad es que hay mucho más educación, hay mucho más concientización y bueno, las pacientes están tomando mucho más confianza a un equipo entrenado y a una cirugía que es viable. Y bueno, vamos a fin de mes a hacer extraordinario. Más de 30 cirugías. Muy bien. Hace un momento comentabas, Aníbal, de cirugía de pólipos, de endometrio. Solo que ahí, para la audiencia, para no confundirnos, ahí ya estamos hablando de otro tipo de abordaje, de otro tipo de cirugía laparoscópica. Cuéntanos de ello, por favor. Exacto. Es la cirugía histeroscópica, que en realidad se hace con endoscopios, Okay. ¿no? Pero uno lo hace por vía vaginal. Por vía vaginal uno puede hacer lo que se llama una vaginoscopía de diagnóstico, donde uno visualiza por vía vaginal, va navegando con un líquido. Históricamente, hace más de 20 años, se hacían con un gas, actualmente se hacen con un líquido estéril, las histeroscopías. Las hacemos en consultorio, office. El precursor de esto, bueno, han sido varios profesores italianos, Betocchi sobre todo y otros profesores, que nos enseñaron a hacer diagnóstico de la cavidad uterina de manera ambulatoria. Entonces, nosotros tenemos un consultorio office, un consultorio ambulatorio, donde las pacientes que tienen sangrado o patología de cavidad uterina, confirmamos ese diagnóstico a través de la histeroscopía diagnóstica, y si la paciente lo merece o si va a requerir una anestesia, bueno, se soluciona su patología, se opera en quirófano, ¿no? Se hace una histeroscopía quirúrgica, la paciente se agenda para un segundo día y bueno, se termina resolviendo su patología bajo anestesia, sin dolor y bueno, y dilatando un poquito el canal del cuello del útero. Lo que comentabas hace un momento, la cirugía en mínimos espacios. La cavidad uterina es un espacio virtual pequeñísimo y ahora es increíble cómo se pueden quitar pólipos, miomas, tabiques, hacer una salpingoclasia, una oclusión de las trompas. Es maravilloso todo eso, Aníbal. La misma experiencia para nosotros los médicos creo que es fantástica. Exacto. Es real. Hace aproximadamente 20 años, cuando yo inicié esto, prácticamente muchas pacientes no se podían resolver e iban a una cirugía convencional y muchas veces perdían su útero. Al día de hoy, realmente nuestro servicio tiene más de un 80% de cirugía NOTS, o sea, cirugía por orificio natural y cirugía mínimamente invasiva. Entonces, se ha elevado el servicio, se ha elevado la complejidad y, bueno, han bajado los riesgos y, bueno, los pacientes están recibiendo cirugías de primera calidad y con un giro realmente muy elevado. El giro de cama nos permite que esa paciente en el día o en pocos días esté en su casa con una patología resuelta, muchas veces bajando los riesgos o con un útero es conservado. Muy interesante, no solamente desde el punto de vista médico para nosotros, sino todos los beneficios que tiene para la paciente y para lo que significa la administración de un hospital y de un servicio de salud. Y su entorno. Sí, los beneficios son realmente enormes para todos.
al día de hoy nos pasa que recibimos pacientes de más de 100, 200 kilómetros, y bueno, la verdad es que es un enorme orgullo de que a través de pequeños gestos y de una gran contención de un equipo muy complejo, esa paciente reciba lo mejor y años después, bueno, nos graben un mensajito como el que recibimos Mucha recién. La satisfacción verdad que una sorpresa y emocionante. y con toda razón. Eh, Ahora, Así es. cuéntame, platicabas también de que hace cirugía laparoscópica para resolver problemas malignos, oncológicos. ¿Qué tipo de cáncer tratas a través de cirugía laparoscópica? Bien, al día de hoy, en realidad, estamos haciendo cirugía de cáncer de cuello, estamos haciendo diagnóstico muchas veces. A ver, en el cáncer de cuello de útero, y en los últimos años, han habido trabajos comparativos entre cirugía convencional y cirugía laparoscópica. Es un tema controvertido la cirugía del cáncer de cuello al día de hoy por vía laparoscópica, pero lo que nos pasa es que muchas veces el diagnóstico, el examen bajo anestesia se hace entre 2 o más médicos, muchas veces no hay acuerdo, y muchas veces uno hace semiología laparoscópica y uno confirma cómo está la integridad de los órganos vecinos a través de la vía laparoscópica. Operamos cánceres endometriales y operamos también cánceres de ovario en estadio inicial y en estadio tardío. El estadio intermedio de ovario habitualmente se resuelve, como tiene que ser una cirugía citorreductora, se resuelve de manera convencional. Pero bueno, realmente tenemos muchísimas pacientes. Lamentablemente la obesidad ya es una pandemia y tenemos muchísimas pacientes que por exceso de estrógeno, la obesidad genera exceso de estrógenos, es la enfermedad número 1 productora de cáncer, y muchas veces la obesidad genera un aumento de riesgo de cáncer endometrial, o sea, de cáncer de cuerpo de útero, y eso, bueno, estamos viendo cada vez más cáncer endometrial que lo operamos por vía laparoscópica. Bien, ahora, ¿hay algún tipo de cirugía, algún tipo de enfermedad que tú hayas experimentado que no se puede resolver por laparoscopía? Sí, sí, en eso hay que ser humilde y hay que ser sincero. Realmente hay casos muy complejos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un caso típico es cuando tenemos un tumor de ovario que mide más de 10, 15 centímetros. Las bolsitas, por ejemplo, que utilizamos nosotros seguras para extraer la pieza sin que se rompa dentro de la cavidad y complique más el pronóstico de la paciente, miden hasta 10 centímetros. Entonces, muchas veces, cuando la tumoración es maligna o sospechosa de malignidad y son de gran tamaño, muchas veces uno prefiere convertir. La conversión es simplemente pasar de una pequeña incisión a una incisión intermedia que nos permita adaptarse a ese caso. No debe ser planteado, y eso siempre lo hablamos con todos los pacientes, la conversión no debe ser planteado como una complicación, debe ser planteado como un acto de honestidad para con el paciente, buscando el beneficio del paciente y buscando de que esa patología Sí, ofrecer no se la mejor agrave opción. dentro del cuerpo de la paciente. Bien. Exacto. Así que realmente, si nosotros, supongamos, la paciente tiene muchísimas adherencias, las adherencias no pueden ser liberadas por vía laparoscópica, o consideramos que al intentar liberarlas vamos a romper intestino o vamos a cometer una complicación mayor para el paciente y requiere de una pequeña conversión para que sea una cirugía más segura, muchas veces hay que hacerlo. Y bueno, si realmente esto está dialogado con el paciente, no debe ser para nada una carga ni para el equipo de salud ni para el paciente. Es algo que realmente está contemplado y puede suceder. Muy bien, Y Aníbal. tiene que ser Ahora, bien hay otra aceptado. enfermedad, otro padecimiento que es un drama en un momento dado, el embarazo ectópico, un embarazo fuera del útero que está situado en la trompa y que pues muchas veces hace 20, 30 años diagnosticábamos solamente cuando había una hemorragia que llegaba a poner en riesgo la vida de la mujer. ¿Cómo es ahora la experiencia en el tratamiento de un embarazo ectópico con el ultrasonido que tenemos ahora tan sofisticado y todos estos equipos de laparoscopía?
Bien, en nuestro servicio tenemos guardia todos los días del año y es una patología muy común, ¿no? Más con el advenimiento de los tratamientos de fertilidad, más con el advenimiento de muchas infecciones que predisponen a que las trompas se enfermen y muchas veces el embrión se aloje por falla de transporte en la trompa. Entonces, muchas veces tenemos 1 o 2 casos diarios, muchas veces de embarazo ectópico, y se resuelven por completo por vía laparoscópica. De hecho, la cirugía laparoscópica nos permite una mejor hemostasia, hay menor sangrado, y tenemos al día de hoy utilizamos pinza de bisturí armónico, toda una serie de pinzas especiales que nos permiten coagular y cortar de inmediato. Entonces, lo primero que hacemos en ese caso es ingresar, reconocer la anatomía, aspiramos, evaluamos bien realmente cuál de las 2 trompas es, y bueno, de ahí más, el primer gesto es frenar el sangrado para que esa paciente se estabilice, porque si no hacen hemorragia interna y Claro. la paciente corre riesgo de vida. Uno de los grandes problemas con la pandemia es que de alguna manera los donantes de sangre han disminuido, porque bueno, las políticas públicas han sido de que han solicitado que la población se quede en su casa, han bajado la población de donantes de sangre, y bueno, nos hemos enfrentado muchas veces a casos críticos, ¿no? De chicas jóvenes con hemorragias internas, con riesgo de vida, y bueno, y al margen casi de no disponer Sí, de dadores de sangre. Así que bueno, que le pedimos acudan. encarecidamente a la población que acuda a donar sangre, porque la donación de sangre realmente es un acto altruista, generoso, Gracias y por bueno, la que salva invitación, vidas. Aníbal. Volviendo al tema del embarazo ectópico, generalmente el tratamiento convencional del embarazo ectópico incluía quitar la trompa. ¿Cómo es actualmente la situación con la cirugía laparoscópica? ¿Logramos salvar esa trompa o seguimos en la misma situación de quitarla? Bien, no, es una realidad que muchas veces hay criterios para eso, hay clasificaciones, y realmente si la trompa no está muy dañada para que la población general comprenda, muchas veces logramos conservar esa trompa. Otras veces la trompa está tan afectada que va a elevar el riesgo inclusive de que haga un segundo embarazo ectópico en el mismo lugar, y ahí decidimos muchas veces extraer esa trompa para que Muy esa bien. paciente no corra más riesgo. Pero sí, muchas veces logramos conservar inclusive esa trompa. Nos ha pasado, eso sucede sobre todo en pacientes muy jóvenes que han tenido otro ectópico en la otra trompa, y muchas veces nos vemos en la situación de atender a una paciente de bajos recursos que sabemos que por ahí no va a poder acceder a un tratamiento de fertilidad de alta complejidad con facilidad, y que es la última trompa y por ahí es la última chance de su vida para poder procrear. Y bueno, entonces tenemos que ser realmente muy criteriosos a la hora de discernir si Muchas gracias, conservamos o Aníbal. extraemos esa Ahora, trompa. una pregunta para también tener claro esto para nuestra audiencia. Hay cirujanos que hacen la paroscopía y hacen, por ejemplo, extirpan la vesícula. Tú operas el útero, la trompa. ¿Tú haces cirugía de vesícula o una persona que hace cirugía de vesícula haría cirugía de ovario? No, en eso, no solo en Argentina, sino en el mundo está totalmente estandarizado de que hay especialistas en diferentes ámbitos. Acá la cirugía de vesícula en Argentina la opera el cirujano general, y la cirugía ginecológica la operamos nosotros, y bueno, y otros especialistas formados en cirugía realmente mínimamente invasiva. Pero bueno, nos encontramos muchas veces y cada vez más con pacientes que tienen litiasis vesicular, o sea, cálculos en la vesícula, y por ejemplo quieren ligarse las trompas. Entonces lo que hacemos es coordinar con los colegas, trabajar en equipo, y por ahí la paciente en una cirugía, bajo una anestesia general, por ahí recibe los 2 beneficios. Eso sí lo podemos hacer muchas veces, podemos trabajar muchas veces en equipo y bajar los riesgos para que esa paciente no sea sometida 2 Excelente, veces a excelente. quirófano y 2 veces a Aníbal, anestesia. ¿alguna anécdota, alguna cirugía en especial que nos quieras compartir, que nos quieras contar? Bueno, en realidad a diario recibimos grandes desafíos.
Yo creo que mientras más uno vive, más limitado se siente, más aprende de los colegas y de cada caso, ¿no? Es muy importante, yo creo, que las pacientes tengan, tengan la posibilidad de hacer una buena interconsulta, que siempre soliciten una segunda opinión. Yo creo que al día de hoy el gran límite está en el ser humano. Y bueno, a mí muchas veces me pasa que estudio criteriosamente el caso y la primera pregunta que me hago es si realmente esa paciente debe ser operada por el equipo nuestro o si esa paciente merece otra atención. Realmente creo que siempre hay que ser generoso, hay que ser humilde y si es necesario hay que derivar a esa paciente para que reciba lo mejor y que si es posible sea su única experiencia. Nos pasa muchas veces a menudo que las pacientes por ahí, bueno, no reciben un buen diagnóstico o son operadas con limitaciones y bueno, de alguna manera se Sí, ven sí, sí. enfrentadas a múltiples cirugías. Cada cirugía es un riesgo, cada cirugía es una experiencia, es una posibilidad de adherencia, ¿no? Más. Entonces, al día de hoy, inclusive en cirugía endometriosis, estamos buscando de que las pacientes pasen, si es posible, por su única experiencia, que realmente la opere el equipo que realmente está a la altura de la circunstancia de lo que esa paciente merece. Operar, por ejemplo, el día de hoy endometriosis profunda es más complejo que operar un cáncer, ¿m? Porque es una enfermedad que distorsiona la anatomía, que realmente nos complica mucho. Entonces, tenemos que realmente trabajar con un equipo interdisciplinario, ser muy conscientes de la complejidad, solicitar ayuda, trabajar en equipo y bueno, de alguna manera, si es necesario y si no vamos a estar a la altura de lo que esa paciente merece, Excelente. derivarla, no pasa absolutamente nada. Otro detalle del que no hemos hablado, Aníbal, cuando iniciaba la cirugía laparoscópica y alguien le hacían este tipo de cirugía, llegaba con otro ginecólogo, con otro especialista y decía, la tengo que volver a operar porque yo no la vi, yo no vi cómo estaba todo esto. Ahora este tipo de cirugías se graban, todas tenemos un video que es un documento que sirve para interconsulta, para valoración, para una segunda, tercera opinión. ¿Cómo valoras tú este tipo de herramienta para la paciente? Exacto. Bueno, es muy importante. Nosotros inclusive tenemos el hábito en general de grabarnos, inclusive para mejorar nuestros gestos quirúrgicos y para poder hacer educación hacia los mismos médicos residentes y bueno, para poder hacer inclusive teleinterconsulta. Yo creo que tenemos que aprovechar la tecnología a De favor del acuerdo. paciente y a favor del equipo de salud. Sirve mucho también para comparar. Además, algo que ha pasado es que en los últimos 10 años se ha elevado también la formación de los especialistas en diagnóstico por imágenes y estamos teniendo una gran correlación entre resonancia magnética y cirugía laparoscópica compleja. ¿Mm? Entonces, eh, todo eso nos sirve para comparar también. Entonces, si un paciente lo operamos y en 3 4 años consulta, podemos decir, bueno, esto claramente estaba y esto no estaba y esto es nuevo. Entonces también podemos predecir la antigüedad de esa patología y podemos también ir en búsqueda de una toma de conducta Excelente. al Aníbal, respecto. estamos llegando al final de la charla, de la entrevista. Tenemos unos escasos minutos, 4 minutos escasos para terminar el video. Yo quisiera pedirte antes de cerrar la sesión, si nos hicieras favor de dejarnos algún mensaje, alguna idea que nos ayude a entender mejor y a aprovechar mejor esta disciplina y esta tecnología. Bien, estamos viviendo una revolución conceptual, tecnológica. Tenemos que realmente trabajar en equipo, vivir en formación continua, ser generoso, ser humilde y bueno, de alguna manera tenemos que ser operados como pacientes por equipos acreditados, ¿m? Por equipos acreditados en formación continua. Por eso, bueno, la invitación es a que las pacientes sean operadas
en centros de alta complejidad, en centros donde exista la educación y la formación continua. Y bueno, pequeñas incisiones no son pequeñas cirugías. Al día de hoy, realmente estamos haciendo cirugías de máxima invasión por pequeños abordajes. Entonces, estamos haciendo grandes cirugías, grandes, enormes cirugías, cirugías de cáncer, cirugías de endometriosis profunda, de compromiso de múltiples órganos, por pequeñas incisiones o por abordajes de orificios naturales. Entonces, para esto existen cursos a nivel internacional donde realmente uno primero se forma con simuladores y luego con seres humanos para bajar el riesgo de complicaciones. Entonces, es muy importante. Yo comencé mi curva de esa manera en múltiples centros extranjeros y bueno, de alguna manera eso baja realmente mucho el margen de vivir experiencias. Perfecto, Aníbal, muchísimas gracias. Y te comparto un comentario que creo que tú también estás viendo en la pantalla de Lorena. Excelente, doctor Aníbal, una eminencia. Bien, no, bien. Por favor. Bien. Víctor, el gusto es nuestro, es un honor participar en esta página virtual. Estamos a disposición de todos los pacientes. Al día de hoy no hay distancias. Realmente estamos comprometidos con todas las causas humanitarias. Para nosotros existe un solo paciente. No es el paciente argentino, chileno o que vive en otro país. Para nosotros somos seres humanos, merecemos lo mejor. Y nos te lo agradezco, te lo agradecemos, Aníbal, porque esa es una de las intenciones de mayor profundidad, de mayor trascendencia, que nuestras pacientes, nuestra audiencia, nuestras amigas puedan tener una segunda opinión que muchas veces necesitan y pedirles que recuerden que en muchos casos esa cirugía que les han propuesto, esa cirugía convencional, abierta, con una incisión de tamaño tradicional, podría hacerse por cirugía laparoscópica, cirugía de mínima invasión, que tiene una serie de beneficios muy importantes para usted, para ti paciente, para ti mujer que nos estás viendo, y que en un momento dado tenemos amigas, amigos médicos en México, en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, en Argentina, en Brasil, que nos pueden ayudar a darte esa opinión que tú necesitas. ¿Sí? Bien, pues nos así que me despido, te agradezco personalmente, te agradezco en nombre de todo el equipo de la plataforma educativa internacional Segunda Opinión y a nombre de la audiencia de estas amigas y amigos que nos han estado viendo y que en los próximos días nos seguirán viendo. Muchas gracias a ti, Aníbal, gracias a Lorena, a Amanda, a todas las amigas que se unieron el día de hoy a esta entrevista. Gracias, buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes, un abrazo grande.